Tengan ustedes un muy buen día. Les habla Luciano Arizmendi, instructor SENA. Hoy es 18 de abril del año 2020 y estamos iniciando una serie de videos para seguir con las orientaciones a través de los encuentros en línea. El desarrollo de un video de estos es lo que normalmente se puede desarrollar también en línea. Vamos a trabajar sobre formulación de modelos matemáticos de sistemas de ecuaciones de primer grado, por ahora con dos incógnitas. Iremos avanzando en el número de ecuaciones y en el número de incógnitas. Cuando ya son muchas ecuaciones y muchas incógnitas, unos métodos que nos pueden ayudar puede ser el de método de Gauss y Gauss-Jordan, con lo cual hay más facilidad para resolver más ecuaciones con más incógnitas. La metodología que vamos a utilizar es la siguiente. Este video que estamos grabando se lo suministraremos a los aprendices después del encuentro en línea. En el encuentro en línea se hará un trabajo similar a la grabación de este video y luego se le enviará ya este video al estudiante junto con los formatos de Excel en los que sirvieron de base para el video. Allí el estudiante podrá practicar repitiendo lo que el instructor hizo, pero también realizando nuevos ejercicios. Miremos cómo está estructurado. Tenemos un primer ejercicio desarrollado que sirve como control para los avances tanto del instructor en el video y en la sesión en línea, como para control del aprendiz cuando ya le llegue el material. Tenemos un ejercicio 1, ejercicio 1 instructor, ejercicio 1 aprendiz, ejercicio 2 desarrollado para control, ejercicio 2 instructor, ejercicio 2 aprendiz, ejercicio 3 para control, ejercicio 3 instructor, ejercicio 3 aprendiz. Entonces en realidad acá tenemos tres ejercicios aplicados de sistemas de ecuaciones iniciamos con el desarrollo del primero. En este momento tengo la hoja donde el ejercicio se encuentra todo desarrollado y a medida que avancemos podremos consultar si vamos bien o vamos mal. Si vamos mal, para corregir. Y acá está la hoja del instructor donde vamos a iniciar su desarrollo, y cuando ya se le mande al aprendiz tendrá el aprendiz su hoja para que practique. Luego pues le enviaremos el segundo ejercicio, luego el tercero y así sucesivamente con los diferentes temas. Entonces para la formulación de modelos matemáticos podemos plantear una serie de pasos. Aclaro que esta formulación de modelos matemáticos que vamos a ver en este video permiten tomar decisiones, ayudan en la toma de decisiones, en la solución de problemas o de aspectos de los cuales no se tiene certeza o duda hasta que no se hagan ciertos cálculos. Pero más adelante avanzaremos a otros modelos de formulación, ya modelos normativos con algoritmos que no solamente nos serán útiles para tomar decisiones, sino que también nos serán útiles para darle el mejor uso alternativo a los recursos, para optimizar el uso de los recursos. Bueno, por ahora empecemos. Primer paso: identificación de situaciones problema en las empresas que permitan a la formulación de modelos matemáticos de programación lineal en busca de soluciones. Vamos a mencionar algunas aplicaciones de pronto de este tipo de modelos o de este tipo de aplicación de las ecuaciones.
Las situaciones problemas se identifican mediante diagnósticos teniendo en cuenta en la empresa aspectos como costos, utilidades, transportes, inventarios, mezclas, capacidad, producción. Solo estoy mencionando unos ejemplos porque estos modelos pueden tener infinidad de aplicaciones. Inclusive más adelante voy a hacer algunos videos con unas aplicaciones que de pronto no tienen nada que ver con producción sino con la vida cotidiana, enfocándolos desde el punto de vista de las teorías administrativas y económicas. Sí. Bueno, entonces el primer paso es la identificación de la situación problema. El segundo paso es la descripción o planteamiento del problema. Aquí, ¿cuál es la situación problema? Aquí la situación problema es que se tienen unos presupuestos disponibles para los costos indirectos de la producción, se tienen unos presupuestos disponibles para los costos directos de la producción, se sabe cuál es el gasto de costos directos y de costos indirectos por unidad de producción, pero con esos datos no se sabe cuánto producir. Entonces el modelo matemático nos indica cuánto producir para que se ajuste a los requerimientos tanto de presupuestos como de consumo de costos directos e indirectos por cada unidad de producto. Se van a fabricar 2 productos. Entonces leamos la descripción o planteamiento del problema. Los costos directos diarios de producción, entre paréntesis materia prima y mano de obra directa, son de $1,205. Bueno, ahí nos faltó como una comita, ¿no? Coma, los costos indirectos diarios de producción, entre paréntesis todos los demás insumos de la producción excepto materia prima directa y mano de obra directa, son $465. Si los costos directos por unidad son de $6 y los costos indirectos por unidad son de $2 para el artículo X1 y para el artículo X2 los costos directos por unidad son de $7 y los costos indirectos por unidad son de $3. ¿Cuántas unidades de artículo X1 y cuántas unidades de artículo X2 se fabricarán en el día? Entonces eso es lo que vamos a buscar, la cantidad de unidades que se deben fabricar del artículo X1 y del artículo X2. Y para ello vamos a formular un modelo matemático. Vale la pena pues hablar un poquito que los costos directos en las empresas son la materia prima directa y la mano de obra directa, y el tercer componente del costo de producción son los costos indirectos. Entonces todo aquello que no se pueda clasificar en la producción como materia prima directa y como mano de obra indirecta se clasificará como costos indirectos de la producción. Y también vale la pena decir que nos estamos refiriendo a los egresos del departamento de producción, porque la empresa puede tener otros egresos diferentes que no estamos considerando acá y que pueden ser los egresos por gastos de administración, los egresos por gastos de distribución y venta y los costos o los gastos financieros. Acá solamente nos estamos refiriendo a la producción y estamos hablando de los costos directos e indirectos de la producción. A los costos directos generalmente se les llama costo primo, y dentro de los indirectos pues tenemos las materias primas indirectas, la mano de obra indirecta, la depreciación, los servicios industriales, los envases, los empaques, el flete de la materia prima, los arriendos, los impuestos de la planta, prediales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sí, ya habiendo descrito el problema, conociendo el presupuesto de costos directos e indirectos disponibles y el requerimiento por unidad de cada producto en cuanto a costos directos e indirectos, procedemos a pasamos mejor al tercer paso, que sería la formulación del modelo matemático. Esa formulación comprende la identificación y definición de variables,
la identificación de los coeficientes de las variables, la identificación de los términos independientes del lado derecho de las ecuaciones, que está representando la disponibilidad de recursos, y finalmente formulamos el sistema de ecuaciones y ya pasaríamos al paso, acá corregimos, ya vamos paso 1, paso 2, paso 3, este vendría siendo el paso 4. Como estamos hasta ahora en alistamiento, pues a veces toma uno borradores que ya tiene y hace los ajustes y se olvida hacer ciertas correcciones. Entonces ya esto vendría siendo el 4.1, el 4.1, esto vendría siendo el 4.2, 4.2, y esto vendría siendo el 4.3, esto vendría siendo el 4.3, esto vendría siendo el 4.4. Esto requiere de mucha paciencia y de mucho tiempo, y tenemos que hacerlo en este momento para poder mantener en línea a los aprendices. Ojalá que mis coordinadores vean este video para que observen todo el trabajo que uno tiene que hacer y todo el tiempo que uno gasta. Bueno, ahora sí, volvemos. Paso 1, identificación de la situación problema. Paso 2, descripción o planteamiento del problema. Paso 3, formulación del modelo matemático. Paso 4, solución del modelo matemático. Y acá vamos a ver varios métodos de solución. El primer método de solución es por el método de la reducción o eliminación. El segundo método de solución es por el método de la igualación. El tercer método de la solución es por el método de la sustitución. El cuarto método de solución es por el método determinantes, y el quinto método de solución es por la función solver de Excel. Entonces tenemos 5 métodos de solución. Aquí hago otro ajuste, 4.5. entonces tenemos 5 métodos de solución. Luego estamos haciendo un buen trabajo, porque en un solo ejercicio vamos a tratar con el aprendiz 5 métodos de solución. Pueda que la asimilación al principio sea un poquito complicada para ellos, pero ya con el segundo y tercer ejercicio pues se irán familiarizando más con el tema. Entonces pasamos al primer paso de la formulación, que es la identificación y definición de variables. El problema radica en que no sabemos cuántas unidades producir del artículo 1 y del artículo 2, que es lo que se supone en esta simulación de ejercicio, y llamamos x1 a una variable, o x1 es una de las variables de decisión, y exactamente está representando las unidades o el número de unidades de artículo x1, y la otra de variable de decisión es x2 y está representando el número de unidades o unidades de artículo x2. Son las incógnitas, es lo que vamos a buscar a través del planteamiento del modelo matemático. Ahora, estas variables llevan sus coeficientes, y los coeficientes en este caso están relacionados con lo que son los costos directos y los costos indirectos para cada uno de los artículos. Entonces el artículo 1, pues el artículo 1 tiene costos directos por unidad y tiene costos directos por unidad, directos e indirectos, y son esos coeficientes lo que nos indican la cuantía de esos costos. Miremos, por ejemplo, los costos directos por unidad son de $6 y los costos indirectos por unidad son de $2 para el artículo x1. Luego su coeficiente acá será 6 para los costos directos y
2 para los costos indirectos. El artículo 2 son $7. Los costos directos por unidad son de $7 para el artículo 2 y los costos indirectos para el artículo 2 son de $3. Luego ya identificamos los coeficientes de las variables de decisión. Ahora vamos a identificar los términos independientes del lado derecho de las ecuaciones. Estos términos independientes del lado derecho de las ecuaciones son los que nos indican la disponibilidad de los recursos, y aquí en la fabricación los principales son los costos indirectos e indirectos y los presupuestos que hay disponibles para cubrir esos costos directos e indirectos estarían conformando los recursos disponibles o los lados derechos de las ecuaciones. En ese caso, el enunciado nos dice que los costos directos diarios de producción son de $1,205. Ese es el presupuesto que se tiene disponible para los costos directos tanto del artículo 1 como del artículo 2, y se tienen $465 de costos indirectos para el artículo 1 y para el artículo 2. De esta manera ya identificamos variables de decisión, ya identificamos los coeficientes de las variables de decisión y ya identificamos los términos independientes de las ecuaciones. Luego ya podemos plantear la formulación del sistema de ecuaciones. Entonces aquí tendremos la variable x sub 1, que son unidades del artículo 1. La fijamos con la tecla F4 y arrastramos, y los coeficientes de estas variables son 6 y 2. 6 y 2 quiere decir $6 de costo directo por unidad de artículo X1 y $2 de costos indirectos por unidad de artículo X2. Acá traemos la segunda variable, que será X2, la fijamos con la tecla F4 y arrastramos, y los coeficientes de X2 será igual $7 para costos directos del artículo X2 y $3 para costos indirectos del artículo X2, y la disponibilidad de los costos directos son $1,205 y la disponibilidad para costos indirectos son $465, y de esta manera ya hemos planteado un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Voy a explicar brevemente, aunque eso está explicado acá. Ya cuando ustedes vean el video pues leerán esto con detenimiento, pero esto es $6 de costos directos por cada unidad de artículo 1, $7 de costos directos por cada unidad de artículo X2, $2 de costos indirectos por cada unidad de artículo X1, $3 de costos indirectos por cada unidad de artículo X2. Entonces 6 es el costo directo de una unidad de artículo X1, y 6 multiplicado por X1 serán todos los costos directos de todas las unidades X1. 7 es el costo directo de una unidad de artículo X2, y 7 por X2 serán los costos directos de todas las unidades de artículo X2. Eso está explicado acá. Bueno, continuamos. Ya tenemos el sistema de ecuaciones formulado.
Ahora lo que vamos a entrar es al paso número 4, que está representando la solución del modelo matemático, y el primer método de solución que vamos a utilizar es el método de la reducción o de la eliminación. Entonces empezamos pues acá. Lo que se trata es de eliminar una de las variables. Acá nos dice que debemos multiplicar por -3 la ecuación 1 y por 7 la ecuación 2. Miremos por qué multiplicamos por 3 la ecuación 1. Daría 3 por 7, 21 acá, y acá 7 por 3, 21. Entonces esa es la razón por cual se multiplica por 7 y por 3, porque esto da 3 por 7 menos 21, y 7 por 3, 21, y menos 21 más 21 al sumarlos se eliminan. Entonces estaríamos eliminando la variable x sub 2 y quedaríamos solamente en función de la variable x sub 1. Ahí estamos eliminando ya la variable x sub 2. Al eliminar la variable x sub 2, pues podemos encontrar fácilmente la respuesta de x sub 1. Entonces vamos a copiar las ecuaciones tal y como están. Arrastro. Listo. Copio la segunda ecuación. Arrastro. Listo. Se me descentró. Centro. El igual. Centro. El signo más, y ahora sí vamos a proceder a multiplicar por -3. Entonces este número va multiplicado por -3. Listo. Este número también va multiplicado por -3. Este número también va multiplicado por -3. Este número va multiplicado por 7. Este número va multiplicado por 7. Y este número va multiplicado por 7. Entonces ahora sí ya podemos entender por qué multiplicamos por -3 y por -7, porque a cada menos 21 más 21 se anula la variable x sub 2. Voy a cargarla a este lado para que me quede al pie de los números, y entonces ahora sumo acá, sumo los dos números, y entonces esto me da -4 x sub 1, y acá menos 21 más 21 da acá 0, y al quedar 0, 0 multiplica la variable, da 0, luego esto queda vacío, ya lo podemos dejar vacío porque esta sumatoria nos conduce a 0, y escribir el 0 acá es lo mismo que dejar la celda vacía. Sumo los términos independientes, sumo los términos independientes. Listo, ya sumé los términos independientes, y esto me dio menos 360, y como acá tenemos el ejercicio desarrollado, pues vamos a hallar el valor de x1, y ahorita chequeamos con el ejercicio desarrollado a ver si vamos bien. La ecuación final nos quedó reducida a esto, menos 4x1 igual a menos 360. Entonces de esa ecuación lo que hago es despejar el x1, y para despejar lo que multiplica al x1 lo paso a dividir al otro lado de la igualdad. En consecuencia me quedará, como se me tapó, me ayuda el cursor, me quedará esa celda dividida entre esta celda, y entonces su respuesta es 90. O sea que se deben fabricar 90 unidades de artículo
x1 para cumplir con los requerimientos del planteamiento del problema. Miremos a ver si vamos bien. Estamos en la fila 36. Miremos aquí la respuesta de la fila 36. Fila 36, x igual a 90. Vamos bien y estamos trabajando en la hoja del instructor. Después el aprendiz trabajará en su hoja y continuamos. Ahora dice, reemplazamos x1 igual a 90 en la ecuación 1. Efectuamos operaciones y despejamos x2. Entonces copio la ecuación 1. La ecuación 1 original es esta. La copio y la arrastro. Listo. Cargamos aquí el valor de la x al otro lado y acá también por estética. Listo. Centramos acá los iguales por estética. Listo. Los máses por estética. Listo. Y ahora dice que reemplazamos el valor de x1. Entonces igual copio el mismo valor acá y arrastro. Listo. Y lo que hago es el reemplazo de x1 por 90. Entonces aquí será 90. Es lo que vale x1. Cargo el valor hacia el otro lado. Listo, por estética. Y acá se me volvió a descuadrar esto. Centrado. Listo. Con la x2 el mismo procedimiento. Listo. Y ahora sí, ya podemos despejar el valor de x2. Tenemos una ecuación donde la única incógnita es x2. Entonces efectuamos este producto, lo pasamos a restar al otro lado y ese resultado lo dividimos por 7 y esa será la respuesta de la variable x2. Y entonces será igual, bueno, a ver, para que no nos suceda esto de que se nos tape de pronto la celda, vamos a intentar lo siguiente. Colocamos el cursor acá, nos vamos para la barra de fórmulas y le decimos igual. Y ahora sí efectuamos la operación. Ahí ya no se nos tapó la celda. Tomo este valor, pero ese valor lo debo tomar entre paréntesis. Entonces abro paréntesis y a ese valor le resto 6 por 90. 6 por 90, cierro paréntesis y este término lo paso a dividir al otro lado y ya obtenemos la otra respuesta. Entonces, para satisfacer las condiciones del planteamiento del problema en cuanto a los presupuestos de costos directos, costos indirectos y los consumos por unidad de costos directos e indirectos, que eso es lo que conjuga el planteamiento del problema, debemos producir 90 unidades de artículo x1 y 95 unidades de artículo x2. Luego la respuesta será esa, x1 igual a 90 y x2 igual a 95, y ya solucionamos el problema por el método de la reducción o de la eliminación, y continuaremos ahora la solución por el método de la igualación, y por lo tanto las respuestas que nos den ahí también debe ser x1 igual a 90 y x2 igual a 90. Copiamos las ecuaciones originales, igual, y voy y busco donde se plantearon las ecuaciones. Acá está, enter, y arrastro para tenerlas como referente ahí en el sitio donde se aplica cada solución, ¿no? Para no estar recorriendo la hoja desde arriba hasta abajo. Entonces yo prefiero copiarlas así las tenemos a mano. Vamos a centrar acá y ahora vamos a centrar acá.
Vamos a cargar las variables hacia la izquierda para que queden contiguas a sus coeficientes. Listo. Ese mismo proceso de copia lo aplicamos para el tercer método, que es el método de la sustitución, para el cuarto método, que es el método de los determinantes, también tenemos que copiarla, y para el último método, que es el método de la solución por la función solver. Copiémoslas acá para el método por la función solver y rompamos el protocolo de seguir en orden el desarrollo. Desarrollemos este método primero. Entonces voy a copiar las ecuaciones originales. Aquí está el planteamiento de las ecuaciones originales. Arrastro horizontalmente, arrastro verticalmente, selecciono las incógnitas, voy y le digo cargar a la izquierda, selecciono los máses, los iguales, y le digo centrar, y este mismo sistema de ecuaciones que ya resolvimos por el método de la reducción o de la eliminación, que luego vamos a resolver por el método de la igualación, y que luego vamos a resolver por el método de la sustitución, y que luego vamos a resolver por el método de los determinantes, lo vamos a resolver aquí por la función solver de Excel. Entonces en este momento voy a mirar a ver cómo anda la función solver en esta hoja. Como yo ya había trabajado en esta hoja, pues la función solver está activa. Vamos a restablecer todo y ya quedó limpia la función solver para que la podamos aplicar. Para la función solver lo que se necesita es escoger las celdas donde van a quedar las respuestas de las variables de determinación. Esas dos celdas van a ser estas celdas que están debajo de las variables. Les voy a cambiar de color. Listo. Y finalmente acá nos quedarán las respuestas que teníamos. Esas respuestas ya las calculamos arriba y nos dieron 90 y 95. X1 igual a 90 y X2 igual a 95. Bajamos y empezamos a aplicar la función solver. Entonces en estas dos celdas de la fila 151 nos van a quedar las respuestas, y para aplicar la función solver conformamos la matriz de coeficientes, y luego de la matriz de coeficientes escribimos los términos independientes, pero pasándolos al lado izquierdo de la igualdad. Por lo tanto pasan con signo negativo, y al pasarlos al lado izquierdo de la igualdad, entonces en el lado derecho quedan ceros, y aquí programamos la fórmula suma producto. Tomamos la matriz. Bueno, para que no tengamos inconvenientes, como se me tapó la celda, entonces vamos a colocar el cursor acá, luego el cursor en la barra de fórmulas, y le decimos igual, y ahora sí buscamos suma producto, y observen que de esa manera pues ya no se me tapó la información, y tomo las celdas cambiantes, que es donde va a quedar las respuestas. Esa es la primera matriz, la fijo con la tecla F4, punto y coma para separar los argumentos, los otros dos argumentos, pero aquí cometí un error, y lamentablemente me toca corregirlo. Para poder continuar,
estos son los coeficientes de la variable x1 y estos son los coeficientes de la variable x2. Dicen que el que no erra no aprende. Listo. Ahora sí, igual suma producto. Tomamos las celdas libres de la matriz de respuestas, fijamos con la tecla F4 punto y coma para separar los argumentos de la función suma producto. Tomamos los dos argumentos de la primera matriz horizontal de coeficientes, cerramos y a eso le sumamos los términos independientes y arrastramos y ya miramos la respuesta que nos dio acá, coincide con los términos independientes y todo lo que yo acabo de hacer es preparación para poder aplicar la función solver. La función solver va a utilizar estas dos celdas y va a utilizar esta fórmula suma producto para finalmente encontrarnos las respuestas y colocárnoslas acá, y ya sabemos que esas respuestas son 90 y 95. Entonces ahora sí vamos a datos, función solver, escogemos como celda objetivo, siempre podemos escoger como celda objetivo la primera casilla debajo de la función suma producto y le decimos que esa celda debe tener un valor, seleccionamos valor de 0 y suministramos las celdas cambiantes, que es donde va a quedar la respuesta. Las celdas cambiantes son estas dos. Me devuelvo y agregamos las restricciones, agregar la primera restricción y como esta la tomé como celda objetivo, todo lo que haya de ahí para abajo tendré que darle el procedimiento que le voy a dar a continuación. Acá no tenemos sino una sola fila por debajo de la primera que se tomó como objetivo, pero si tenemos 4 o 5 filas más por debajo, el mismo procedimiento que se le aplica a esta fila que voy a procesar se le aplica a todas las demás que existan. Entonces lo que hago es, en referencia de celda, tomo el valor, le cambio acá el signo y le digo que eso es igual a ¿quién es igual? A 0. Y ya estuvo listo. Si abajo hubiera otra fila hacía lo mismo, tomaba esta fila y la hacía igual al 0 de acá, y si hubiera otra hacía lo mismo. Como acá no hay más, ya le digo aceptar, aceptar, y acá este símbolo de acá es para convertir las variables sin restricciones en no negativas, para que las respuestas de las variables x1 y x2 sean no negativas, pero yo le hubiera podido fijar eso también aquí como restricción. Si no la fijo acá y activo esto, pues está bien, y si la fijo acá y activo esto, no pasa nada, ¿cierto? Por ejemplo, ahí yo ya tengo activo, entonces esto me va a garantizar que no va a haber respuestas negativas para las variables de decisión, pero yo le hubiera podido agregar la otra restricción, y la otra restricción hubiera sido que estas dos celdas deben contener valores mayores iguales a 0, agregar, aceptar, y ahí ya apareció esa restricción y está activa esta. Si no la hubiera fijado acá, pero esta está activa, igual funciona. Si la fijo acá, si la hago acá y la activo acá también, y aquí escojo el método simplex de programación lineal. Mira, acá se despliega y se escoge método simplex de programación lineal, y si hicimos las cosas bien, ahí ya nos tiene que resolver solver el problema, resolver, aceptar, y observen que ahí están las respuestas. Miren, x1 igual a 90 y x2 igual a 95. Copiamos acá
el sitio donde se da la respuesta, en el sitio donde se da la respuesta, y ya tenemos resuelto el problema por el método de la eliminación o la reducción y por el método de la función solver de Excel. Vamos a calcular todos los demás métodos intermedios que tenemos. Aquí tenemos la respuesta ya del método de la eliminación: x1 igual a 90 y x2 igual a 95, y ahora acá lo vamos a resolver por el método de la igualación. Entonces de la ecuación 1 despejamos x1, despejamos de esta ecuación el valor de x1, entonces será igual a 1205. Este término de 7x2 lo paso a restar al otro lado. Listo. Y finalmente, después de haber pasado este término al otro lado, divido todo el lado derecho por el coeficiente de 1 y ya queda despejada la variable x1 de la ecuación 1. El mismo procedimiento aplico para la ecuación 2 despejando x1. Entonces será igual al término independiente. A ese término independiente le resto 3x2 y todo el lado derecho lo divido por el coeficiente de la variable que estoy despejando. Entonces lo que he hecho es una transformación de la ecuación 1 y una transformación de la ecuación 2 al despejar la variable x1, pero la ecuación se sigue conservando escrita de otra manera, y como x1 es igual a esto y x1 también es igual a esto, entonces esto es igual a esto, por lo tanto los puedo igualar y los copio acá. Igualo los lados derechos de las x1, copio el primer lado derecho y lo igualo al segundo lado derecho, lo igualo al segundo lado derecho y listo, ya igualamos. Ahora lo que hacemos es reducir esto que está en forma de fracción. Aquí el denominador es 6, aquí el denominador es 2, a una forma lineal que no sea fraccionaria. Entonces por este 2 multiplico este término y este término, y por este 6 multiplico por este término y por este término, y nos queda la ecuación en una sola línea. Entonces esto será igual a 1205 multiplicado por 2, ya está, a 7 ahora multiplicado por 2, 7 multiplicado por 2 y listos. Y acá será igual 465 multiplicado por 6 y listos. Y acá será igual a 6 multiplicado por 3 y listos. Y acá nos faltó copiar la variable x2 y acá también nos faltó copiar la variable x2, y de esta manera pues ya tengo la ecuación en una sola línea. Después de tener la ecuación en una sola línea, dice: transponemos términos y efectuamos operaciones para dejar las x2 al lado izquierdo y los términos independientes al lado derecho. Entonces las x2 las dejamos al lado izquierdo. Entonces
tendríamos acá igual a menos 14x sub 2 sería igual a menos 14x sub 2, y aquí tenemos menos 18, pero como lo paso al otro lado entonces pasa a sumar más 18, y entonces me da 4x sub 2, y ya procesé los términos de x sub 2 acá para que se vea mejor. Cargo el coeficiente a la derecha, cargo el coeficiente a la derecha, acá lo mismo, voy a seleccionar con la tecla control y cargo los dos coeficientes simultáneamente, y ya ahora nos toca manejar los términos independientes. El término independiente del lado derecho era 22.790 y al otro lado tenemos 2.410. Si lo vamos a pasar a este lado de la ecuación, lo restamos y nos queda 380, y entonces ya nos quedó que 4x2 va a ser igual a 380. Despejo x2, se me tapó la celda para evitar que se me tape, ya sabemos cómo es. Entonces voy y coloco el cursor en la barra de fórmulas y le digo igual, y ahora sí me queda que x2 va a ser igual a este 380 dividido entre este 4, y entonces me da que x sub 2 es igual a 95. Aquí en el método anterior ya teníamos la respuesta, y ahora lo que dice acá es reemplazamos x sub 2 igual a 95 en la ecuación 1. Entonces copiemos por favor la ecuación 1. La ecuación 1 es esta, la copiamos y la arrastro hacia abajo y reemplazo el valor de x sub 2 acá, valor de x sub 2 95, y entonces ya me queda que la única variable es la x sub 1. Voy a cargar esto al lado izquierdo, listo, y ahora sí, ya teniendo esta línea tenemos solo los números y la variable, lo que quiere decir que a este 465 le resto el producto de esto y todo lo divido por 2 y ya obtengo el valor de la variable x1. Se me tapó, entonces para evitar que se me tape aplicamos el procedimiento, coloco el cursor en la barra de fórmulas y ahora sí, entonces me quedaría, abro paréntesis, 465, esto lo paso al otro lado con signo negativo, 3 por 95, cierro paréntesis, y todo eso lo divido entre 2 y 90 es el otro valor. Acá están en el método anterior las respuestas, luego ya llegamos a las respuestas, entonces escribimos los valores en el sitio destinado para dar la respuesta, el sitio destinado para dar la respuesta, y listo. Entonces ya tenemos resuelto el problema por 3 métodos, y ahora sigue el método de la sustitución. Vamos a aplicar ahora el método de la sustitución, y lo que hacemos es copiar las ecuaciones originales para tenerlas en referente dentro del espacio de la solución por ese método. Estos pasos no los hubiéramos podido evitar, pero para mayor claridad es mejor hacerlo. Dice que despejamos, acá creo que es despejamos x sub 2, corregimos, despejamos x sub 2 de la ecuación 1, o sea
de esta ecuación despejamos el valor de x sub 2. Voy a detener un momentico el video para hacer este ajuste en las otras hojas. Ya estamos de regreso. Entonces despejamos de la ecuación 1 el valor de x sub 2. Vamos a cargar acá hacia la derecha para que se vea mejor, y ahora sí procedemos a despejar de esta ecuación el valor de x sub 2. Entonces será igual al término independiente menos el término que tiene la variable x sub 1, arrastramos, dividido entre el coeficiente que tiene la variable x sub 2, que es 7. Y ahora lo que hacemos es que reemplazamos el valor de x sub 2 en la ecuación 2. O sea, todo esto que está acá lo colocamos acá. Vamos a hacerlo. Entonces esto será igual a 2x sub 1, arrastramos hasta ahí que está el 3, perfecto. Y ahora acá en lugar de este x sub 2 ponemos su equivalente, que es este, igual, y arrastramos, y acá copiamos el denominador y ya reemplazamos. Entonces ahora lo que resta es efectuar este producto y esta división para cada uno de estos términos, y acá completando la ecuación, esto es igual a 465. Desarrollamos el término después del más multiplicando por 3 y dividiendo por 7, multiplicamos por este 3 y dividimos por este 7. El primer término queda igual, 2x1 más, aquí quedará el primer número, que será igual a 3 por 1205 dividido entre 7, y acá será el segundo número, que será 3 por 6 dividido entre 7, y todo esto será igual a 465. Y ahora lo que dice es que transponemos términos y efectuamos operaciones para obtener una ecuación con la incógnita x sub 1, la cual despejamos. Entonces, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Tenemos que sumar los términos de la variable x sub 1, que es 2, con menos 275. Entonces será igual a este, que es término de la variable x sub 1, menos este, que es término de la variable x sub 1, me queda menos 0,57, y a este lado tenemos el 465, y este que es positivo lo pasamos a restar, listo. Y de ahí despejamos la variable x sub 1, que será igual a este valor dividido entre este valor, y su respuesta es 90, igual acá, mire, 90 x 1. Y ahora lo que hacemos es que reemplazamos el valor de x sub 1 igual a 90 en la ecuación 1. Entonces traemos la ecuación 1, la arrastramos, vamos a componer las posiciones, izquierda, y estos dos centrados, y ya podemos reemplazar. Entonces sería igual a
abro paréntesis, 1205 menos este valor por el valor de x1 que es 90, cierro paréntesis, todo dividido entre 7, y entonces ahí tengo la otra respuesta que es 95 y 90, 95 y 90. Aquí lo que hice fue que pasé este término todo al otro lado, y lo resté, pero reemplacé el valor de x1 y ese resultado lo dividí todo en 7 y me dio 95. Entonces la respuesta es x1 igual a 90 y x sub 2 igual a 95, y ya tenemos la resolución por el método de la sustitución. Y ahora procedemos a desarrollar por el método de los determinantes. Por este método tenemos unas formas genéricas de la cual se pueden deducir las fórmulas para calcular el valor de x1 y para calcular el valor de x sub 2. A sub 1 es coeficiente, x sub 1 es variable, b sub 1 es coeficiente, x sub 2 es variable, c sub 1 es el término independiente, a sub 2 coeficiente, x sub 1 variable, b sub 2 coeficiente, x sub 2 variable y c sub 2 término independiente. Vamos a centrar este más. Listo. Y teniendo en cuenta estas ecuaciones, el x1 se calcula por esta fórmula. Como yo voy a calcular en este caso el valor de x1, entonces x1, donde en lugar de colocar los coeficientes de x1, coloco los coeficientes del término independiente, o coloco los términos independientes, y en el otro sí coloco b sub 1. Y ya para el caso del denominador es la matriz o la determinante del sistema, que está conformado por los coeficientes de las variables a sub 1, a sub 2, a sub 1, a sub 2, b sub 1, b sub 2, b sub 1, b sub 2. Si tuviéramos más variables acá, pues se seguirían acá en el mismo orden. Entonces de esta manera calculo x sub 1. Cuando voy a calcular x sub 1 en esta fórmula, en lugar de los coeficientes de x sub 1 coloco los de los términos independientes. Para los demás variables sí coloco sus respectivos coeficientes. La variable x sub 2 tiene coeficiente b sub 1, tiene coeficiente b sub 2. Acá está c sub 1 y c sub 2, que son los términos independientes, y están reemplazando los de ax sub 1, que es el que voy a despejar. Y en el denominador tenemos la determinante del sistema, que está integrado por todos los coeficientes de todas las ecuaciones. Entonces a sub 1, a sub 2, a sub 1, a sub 2, b sub 1, b sub 2, y luego lo que hacemos es que la resolución de este determinante es c sub 1 por b sub 1 menos c sub 2 por b sub 1. La resolución de este es lo mismo, a sub 1 por b sub 2 menos a sub 2 por b sub 1. Y ahí teníamos los coeficientes para x sub 2. Aquí vamos a despejar x sub 2, entonces acá como vamos a despejar x sub 2, no utilizamos en esta fórmula los coeficientes de x sub 2 y los reemplazamos por los términos independientes. Mire, los de a sub 1 sí se conservan, y el coeficiente del sistema es lo mismo de arriba, y la resolución es este por este menos este por este. La de abajo, este por este menos este por este. Y ya sabiendo eso, simplemente en el método de las determinantes aplicamos estas fórmulas para calcular x sub 1 y para calcular x sub 2.
Por lo tanto, traemos las ecuaciones originales que las podemos tomar de acá o de arriba y arrastramos. Aquí se había olvidado borrar esta información y arrastramos y listo. Damos ubicación, centramos, listo. Y ahora sí procedemos. Como vamos a calcular x1, no van estos coeficientes de x1 aquí, sino son reemplazados por los coeficientes, por los términos independientes. Entonces no aparecen los coeficientes de la variable que voy a despejar y se reemplazan por los términos independientes. Aquí sí van los coeficientes de x sub 2. Perfecto. Listo. Y aquí abajo van los coeficientes del sistema, que sería este y los otros dos serían los de la otra variable. Como se me descuadró el formato, entonces cojo ese formato de acá, lo copio y lo pego acá y ya. Ahora sí desarrollo, entonces sería este por este y ese resultado lo coloco acá, y este por este y ese resultado lo coloco acá. Entonces vamos a hacerlo igual este por este, listo. Y acá sería igual este por este, listo. Saco la diferencia menos este y ya me quedó listo. Ahora desarrollo el denominador aplicando las mismas reglas, este por este, y acá sería igual a este por este, y saco la diferencia 18 menos 14 y efectúo la división. 360 dividido entre 4, 90. Entonces el valor de x1 es 90. Mira, aquí ya lo teníamos en las resoluciones anteriores, y la misma regla aplicamos para x sub 2. Entonces, como estoy despejando x sub 2, no van los coeficientes de x sub 2 y en reemplazo van los términos independientes, listo. Y como x1 si no lo estoy despejando, entonces se conservan los coeficientes de x1, y el coeficiente, el determinante del sistema es lo mismo que para x1. Entonces, como ya lo tengo allá, lo copio, lo arrastro, pego la fórmula, listo, y desarrollo aplicando las mismas reglas. Este por este menos este por este, listo. Saco la diferencia, listo, 380, y aquí aplico las mismas reglas, listo, menos este por este, listo. Saco la diferencia, y divido. Listo. La solución es
x1 igual a 90 y x2 igual a 95. De esta manera creo que hemos cumplido con el objetivo y la resolución de este problema aplicado de dos ecuaciones con dos incógnitas lo hemos solucionado por el método de la reducción o eliminación con respuestas x1 90, x2 igual a 95, por el método de la igualación sus respuestas x1 igual a 90, x2 igual a 95, la resolución por el método de la sustitución x1 igual a 90, x2 igual a 95, la resolución por el método de los determinantes x1 igual a 90, x2 igual a 95 y la solución por el método de solver x1 igual a 90, x2 igual a 95. Luego hemos aplicado 5 métodos de solución de ecuaciones, de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y ya hemos dado respuesta a lo que nos preguntaban, y la pregunta directa era cuántas unidades del artículo x1 y cuántas unidades del artículo x2 se pueden fabricar en el día, conociendo los presupuestos de costos directos, costos indirectos y la composición de costos indirectos por cada unidad de producto x1 y x2. Entonces la respuesta es: debemos fabricar 90 unidades del artículo x1 y 95 unidades del artículo x2, lo cual cumplirá con las especificaciones del planteamiento del problema. Muchas gracias por la atención prestada. Recuerde que les habló Luciano Evaristo Arizmendi Cárdenas, instructor SENA, Centro de Gestión Industrial, Regional Distrito Capital, Tecnología, Gestión de la Producción Industrial. Muchas gracias y hasta pronto. Y recuerden también que con esta explicación hay otros dos ejercicios. Este ejercicio lo puede practicar el aprendiz en esta hoja. Luego hay otro ejercicio que se debe desarrollar todito. Aquí está el planteamiento. Acá sirve, este ejercicio desarrollado sirve para comprobación del instructor cuando lo desarrolla aquí y para comprobación del aprendiz cuando lo desarrolle acá. Y tenemos un tercer ejercicio también planteado que sirve de control para cuando lo desarrolle el instructor acá y para cuando lo desarrolle el aprendiz acá. Entonces me vuelvo a despedir. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta pronto. Les deseo un resto de día muy feliz.